Ella nos gestiona el festival dentro de la agencia Paradiso, y ahí la conocemos, y subió de su desvelo, su estudio, su desfallamiento, y la invitamos para que estuviera en la feria con nosotros. Y en su defecto la feria no estaba, le invitamos al día de hoy de la fuerza. Queríamos invitar al tío Alonso hace mucho tiempo por muchas razones. Al tío por su trabajo apenas puede leer poesía. Y queríamos darle un espacio en este lugar que también él ha ayudado a fundar nuestro hermanito, para que yo lo pueda leer, a reflexionar, a escuchar. Ahí hemos fundado el aula de poesía en Miami, en este lugar. Y cuando un día vinimos aquí, él y yo le expliqué lo del aula de poesía y me dijo, yo un día vendré. Por supuesto, cogí la palabra y lo partí en el día de hoy. Y yo le pedí a H y a Cari Atencio que fueran aquí conmigo. Cari no pudo venir, pero Mario va a leer las 2 cuartillas que Cari escribió para la obra de ella. Quisiera que HP comenzara, Mario. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, sí. Ya. Bueno, buenos días. Cuando Ale me llamó con esta encomienda, yo le dije, bueno, he escrito varias cosas sobre la poesía del vídeo, se ha publicado. Pero bueno, empecé a buscar, porque una cosa es la memoria y otra rectificar la fuente. Me di cuenta que este texto, que escribí indisciplinadamente para la presentación del viaje al árbol rojo, que no es una presentación del viaje al árbol rojo, sino de lo que es la línea poética de Pío Alonso Grau, en realidad no se había publicado. Yo daba por hecho que se había publicado, porque todo el que me preguntó, ¿lo puedo publicar? Le decía, es tuyo. Pero lo que hicieron fue reseñar. O sea, lo que descubrí era que lo vieron en varias publicaciones, reseñaron y citaron los mismos fragmentos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, entonces, tomar eso, que me parece válido, y que el texto se llama Un aprendiz que de maestro peca. Y parte de versos de Pío Alonso que dice: yo soy un simple aprendiz de mundos y mariposas que se contentan en la rosa y agonizan en la raíz. Les recomiendo escuchar el trabajo vocal que hizo Beatriz Corona con estos versos y con otros del poeta, que son una cosa sencillamente magistral. Estaba buscando ver si lo tenía a mano por ahí, pero tengo que buscar un poquito más para que por lo menos escucharan ese fragmento. Puede que sea solo una ilusión perceptiva pensar que nuestra evolución poética se va marcando en décadas, pero así lo asumimos con naturalidad común cuando indagamos en cuanto ocurrió en nuestro ámbito literario a partir de 1959. La década del 60 se abrió a una poética enérgica, desprejuiciada al asociarse a los presupuestos del programa social de la revolución, mientras que en la del 70 el sujeto lírico amplió su búsqueda interior e intentó relacionar la reciente herencia épica que unificaba a los héroes con el hombre común con incidencias de puro sentimiento personal y de vivencia íntima. Un retorno a la sed íntima del individuo. En los 80 se desbordaron los diques de aquellos que fueron naciendo en los 60, ya con posibilidades abiertas para su vocación y un campo mucho más amplio de elecciones expresivas, provocador y atrevido, mientras en los 90 surgieron nuevos nombres cuyas fechas de nacimiento inician los 70. No estoy seguro de que en el siglo XXI continuemos utilizando esa unidad de medida, pero el poeta que hoy nos acompaña forma parte de eso que llamamos generación de los 80, tenga eso o no el aval de la academia.
Alpidio Alonso Grau nació en Venegas en 1963 y se insertará en nuestras contiendas poéticas a través de los talleres literarios, en medio de la oralidad que se genera en ese ambiente que privilegia la poesía para su promoción. A diferencia de la mayoría, él solo acudirá al taller con versos, sin experimentar con otros géneros literarios. De entre los fundamentales maestros que se transparentaban en su obra en ese entonces, destacaría tres: José Martí, Eliseo Diego y Rafael Alberti. No son los únicos, pues su registro es culto, literario, pero esos tres se asoman persistentemente hasta los días de hoy. Para Alonso Grau, cada poema está cargado del peso del tiempo, en diversas variantes, como si hubiese recogido como testamento los preceptos esenciales de sus antecesores poéticos. Sus glosas al túmulo de la señora muerte, 9 décimas de títulos renacentistas recogidas en Totem, está por ahí. Sobre Totem también yo publiqué un trabajo que analiza Totem completo, por lo tanto aquí no me detengo en eso. El autor se permite con la apropiación más que un homenaje. Dialoga y contiende como si le fuera la vida en batallar con esa muerte a fin de cuentas literarias. Y aunque en sus libros hallamos un número mayor de textos en verso libre, el uso de la estrofa rimada y medida con perfección artesanal, esto es muy importante, porque la medida y el ritmo de la musicalidad del verso en la poesía de Alpidio es ejemplar. No hay por dónde darle una raíz a ese trabajo con el ritmo y la medida del verso. La concisión del decir, la sugerencia de lo trascendente a través de lo aparentemente simple, marcan la figuración de los sentidos, tanto en un tipo de verso como en otro. Décima y sonetos se alternan de manera seriada o conforme a libre albedrío, cuadernos independientes. En la poética de Alpidio Alonso, sujeto lírico y autor intercambian funciones para jugar, encadenando las asociaciones del sentido con ese largo camino que el poeta desanda hacia sí mismo. Aquí habría que decir entonces que los semiólogos no tienen tanta razón cuando una cosa es el autor y otra cosa es el sujeto poético, ¿no? Eso tiene su contaminación. Pero bueno, no es el caso. Este trabajo no es para eso, aunque eso está de fondo. Siempre parece apremiado por la disyuntiva de la cotidianidad, que ignora o pone a prueba su profunda visión de la existencia. No es existencialista, pero cuestiona el ser en cada circunstancia ética. Así, la contemplación y la aprehensión de los sucesos más simples alcanzan su dimensión trascendente por una sola vía: la poesía. La poesía es el credo y también el objetivo supremo. Con ella no busca tanto la exclusividad de su persona como la profundidad, el doble fondo de la visión de oficio. El yo no se actualiza por nombre y genio propios, sino por condición creadora, por el misterio del don de quien se siente llamado a descubrir. Esto también me parece importante. Hay un yo, hay un ego normal y natural en la poesía de los poetas que se pone a sí mismo en el centro del universo, o lo que sea. En el caso de la poesía de Alpidio, ese yo pasa por un sentido que entrega el ego a lo poético más que a la vivencia personal. El entreverado cargo de conciencia que algunos poetas asociaron a su juicio se ha perdido en esos apretados poemas que muestran a Alonso Grau al acusar con la inocencia del hombre que emprende sus acciones sin saber cuánto de tiempo trascendente será sobre ella. Dice el poeta: ella no sabe dónde está, no siente las miradas, el tiempo, es la primera vez y ellos no saben que lo hacen
para siempre. Fíjense cuán camuflado está yo ahí. Estos fragmentos pertenecen al poema de La casa como un árbol, publicado en 1995 por Ser de Belleza. No alude allí a la amenaza del tiempo, como Eliseo Diego, sino al valor y el concepto de valor que el tiempo arrastra y que aparece solo en la exclusividad del que observa y ha heredado los dones de la descripción. Sus preocupaciones se centran en el ciclo vital del ser humano y en la naturaleza que le proporciona tanto horror como belleza. También para él el elemento inmediato cotidiano se presenta como un suceso sacado del misterio inmediato de la vida. Privilegia en su método de enunciación abrir interrogantes al modo filosófico antes que cerrar las conceptualizaciones y apoderarse de un yo esencialmente autobiográfico, casi testimonial. Sus poemas presentan ambientes que son sujetos de fina sinestesia. Por ejemplo, aquí puse algunos ejemplos de los muchísimos que se pueden encontrar. Toda la oscuridad te pertenece, sus dos soledades frente a frente, llenos de árboles, su desnudez se llena de laureles, de hormigas, de murciélagos, de tiempo. Son expresiones donde hay para darse lujo con la sinestesia. Como la rama del árbol cuyo fruto será la poesía, rescata del discurso poético la comunidad de crear, decir algo que nos conduzca más allá del eco de la frase o la belleza del texto. En cada verso, compacto y apretado, se multiplican las figuraciones y definen los puntos esenciales de su norma de estilo. Usuario consciente, aventajado y sinuoso de la figura retórica como condición esencial de una poética. De los tediosos viajes de estudiante, en viernes de regreso a su morada humilde y su ambiente familiar, extrajo verdadera poesía. Su poema País de los Viernes, del libro homónimo publicado por Sur Editores en 2013, nos adentra en una historia que remeda vivencias cotidianas, dilemas comunes y corrientes que trascienden solo si el ojo observador del poeta los capta en instantánea. Se alternan en el texto la descripción del ambiente y el sentido que el viaje va adquiriendo en la vigilia. La aventura tortuosa de subir cada viernes a ese tren se transmuta en deseo y así revela un mundo sensorial y presentido, una imaginación que se infiltra entre la multitud para devolverle el sentimiento y anhelo a los que se viven. Del mismo modo, las realidades del deseo se sobreponen a la realidad en el poema Cisne Salvaje, donde la eternidad es un instante de contemplación, reinterpretado por el poder de aquel que observa e imagina. Al extraer la esencia mineral de la vivencia presentida en la figuración poética, convierte lo demás en un río de curso impredecible o un viernes eterno de viajar en tren. Ella decía al principio que la parranda de Guayo debió estar en la influencia, como influencia en la obra de Fayad, no solo poética,